Hola, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de Derechos Humanos de cada uno de los trabajadores. Quiero iniciar esta sesión haciendo un rápido repaso de lo que ha sido nuestras últimas 3 sesiones y cómo vamos enlazando los temas que hemos ido analizando en este curso. Inicialmente recordamos que habíamos analizado el tema del trabajo decente versus trabajo digno. El trabajo decente, el concepto que surge, desarrolla la OIT, y el de trabajo digno, que es un concepto, como lo desarrollaron algunos de ustedes en sus trabajos, que viene más desarrollado por nuestra Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. En fin, ambos conceptos, lo que debemos rescatar es que permiten tener al trabajador, al empleado, al asalariado y a las diversas formas que hemos ido analizando como centro de la relación de trabajo. Tener a la persona como centro de toda actividad económica. A partir de esto, teniendo el punto de partida del trabajo decente y el trabajo digno, vimos cómo la propuesta de cada uno de los países para poder alcanzar los lineamientos de trabajo debe hacerse a través de una política de empleo. Política de empleo, la cual analizamos a quién le corresponde elaborarla, a quiénes deben participar y quién debe darle seguimiento a esa política. Como lo vimos, en nuestro caso, Costa Rica no cuenta con una política laboral establecida a través del Consejo de Trabajo, el Consejo de Empleo, que debería ser el órgano tripartito del Ministerio de Trabajo, que la podría haber desarrollado, sino que lo que se tienen son lineamientos en materia de trabajo más derivados de una propuesta de gobierno que de una política pública como es la que se debería contemplar. En la tercera sesión analizamos el tema del impacto de la tercera revolución en materia del empleo, cómo ésta puede influir tanto para el mejor desarrollo de nuevas actividades laborales, pero también cómo de la forma negativa influye en la pérdida de empleos. Los positivistas ven más bien que hay una renovación en las nuevas formas de empleo, pero ciertamente eso debe ir acompañado de una política que permita el encadenamiento del conocimiento para que estos nuevos avances de la tecnología puedan trasladarse a los trabajadores y poder ir ocupando estas nuevas formas de empleo. Hoy vamos a hacer un análisis de lo que es la flexiseguridad. La flexiseguridad va a componer está compuesta de dos aspectos, como lo señala la palabra, flexibilidad y seguridad, y ambos analizados desde una perspectiva de trabajo decente, como lo plantea la OIT. El concepto de flexiseguridad no está del todo totalmente desarrollado, sobre todo ha sido iniciativas de algunos estados, particularmente los Países Bajos, los países escandinavos, que han ido desarrollando este concepto. Como señala la diapositiva, se concibe de una forma correcta la flexibilidad laboral y la seguridad de la protección de empleo, donde se van a apoyar mutuamente. Ya lo habíamos comentado, la flexibilidad en los años 90 en los países latinoamericanos buscó a través como un paliativo a la crisis económica, que buscaba que los empleadores tuvieran una forma de terminar contratos de trabajo o hacer relaciones de trabajo, contratos de trabajo, de una forma más sencilla, más flexible, no tan apegada a la normativa de protección de los derechos de los trabajadores. Costa Rica no vivió durante esa época tanta lucha en el tema de la flexibilidad, dado que teníamos un código de trabajo que, a pesar de ser de 1943, tenía un concepto muy moderno, que particularmente era uno de los que más se discutió durante estas reformas laborales, y era el de la libertad de despido. En Costa Rica, la libertad de despido está planteada desde el Código de Trabajo de 1943 con el pago de la cesantía.
o el seguro de desempleo que nunca se llegó a constituir. Mientras que en otros países, para poder despedir, se requería de una autorización previa por parte del ministerio para realizar la gestión. Muchas de estas acciones fueron interpretadas obviamente por los sindicatos como una mejora de las garantías y de las luchas sindicales alcanzadas en materia de protección de empleo, y hubo bastantes discusiones respecto al tema. En este caso era disponer la flexibilidad, lo que buscaba es un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad a los intereses de los empleadores, y lo que busca la flexiseguridad es que esos intereses sean compartidos, buscar una posibilidad de apoyo tanto a los trabajadores como a los asalariados. Como les decía, es flexiseguridad, aparece el concepto en los Países Bajos con el fin de ofrecer perspectivas de empleo permanente. Al cabo de 2 años de contratación temporal a los trabajadores cedidos por las agencias de trabajo, establece una relación de seguridad de empleo y la ocupación de personal de mecanismos flexibles. Esto es una política que surge en los Países Bajos también para atender las crisis económicas, que permite el poder hacer contrataciones cortas de los trabajadores, no a un plazo o tenerlo por plazo indeterminado, sino que son plazos cortos atendiendo a los procesos de demanda de cada uno de los productos o del interés o de lo que la empresa, el producto que maneja la empresa. El sentido dice que se ha ampliado hasta abarcar de forma general todos los mecanismos de mercado de trabajo que ofrecen seguridad en el empleo a cambio de relaciones de empleo más flexibles. Como les decía, este es un concepto que se va desarrollando, está en construcción en algunos otros países, y lo que buscaba era esa mezcla, seguridad en el empleo, relaciones más flexibles. Sin embargo, en torno al tema no se había alcanzado todavía un entendimiento sobre el tema de la flexiseguridad. Desde comienzos de los años 2000, el término flexibilidad surge, se utiliza en la Comisión Europea y es aprobado en varios documentos por el Consejo de Ministros en el 2007. Se se manejó la definición amplia del concepto y todo giró en torno a 4 principios básicos que son los que manejan y elaboran el tema. El primero de ellos son disposiciones contractuales. Esto le permite a la parte patronal determinar que haya flexibilidades de parte de las empresas con convenios colectivos que se puedan ir desarrollando. Entonces vamos a tener en el primer aspecto disposiciones contractuales amplias para poder desarrollar este proceso. Es importante ir definiendo en ese momento que parte del tema de convenios colectivos, porque este tema de la flexiseguridad va a partir de una amplia participación de los sindicatos en su elaboración. Vamos a tener como segundo punto, además de la parte contractual, una parte de estrategias globales de aprendizaje permanente. Y este es uno de los temas que nos va a unir al que analizamos la clase pasada. Las estrategias globales de aprendizaje lo que busca es adaptabilidad y empleabilidad de todos los trabajadores. Es lo que permite que trabajadores no queden rezagados con el desarrollo y la evolución de la cuarta tecnología en materia de empleo, y permita en un proceso permanente de trabajo, de adaptabilidad con los empleados, el que puedan engancharse a nuevos procesos productivos según sea el desarrollo que se vaya generando en cada uno de los países. Eso sí, tiene que buscarse que este proceso es en función de la adaptabilidad, de la capacidad de las empresas para tener niveles adecuados de productividad. El tercero de los puntos es que haya políticas activas de mercado laboral eficaces, es decir, que
durante los cambios rápidos que se puedan enfrentar las empresas en la economía y que haya fluctuaciones en materia de empleo, es decir, que se tenga que prescindir de empleados según el sector que estemos, haya una reincorporación rápida o lo más rápida posible a la vida laboral de estos empleados y que permitan la transición a nuevos empleos. De modo tal que si existe la posibilidad de que los trabajadores en Europa que estaban desarrollando manufactura de vehículos, cae el mercado laboral, la elaboración de vehículos, puedan rápidamente adaptarse para la elaboración, digamos, de suplementos médicos, con un trabajo de capacitación y adaptabilidad, que era lo que tenía el punto segundo, y basado en un punto 1 que le permite en los contratos de trabajo a las empresas poder prescindir de sus trabajadores. Para llegar a un punto cuarto, que es el que va a sostener el concepto de flexiseguridad, que interviene en los sistemas de seguridad social modernos, es decir, un apoyo adecuado a los ingresos que fomenten el empleo y faciliten la movilidad de mercado. ¿Qué quiere decir? Que las personas durante las etapas de ese empleo se les garantice los ingresos y los ingresos mínimos para la sobrevivencia de las personas y de sus familias. En este caso están las prestaciones de desempleo, pensiones, asistencias sanitarias y cobertura que permitan equilibrar el trabajo y la falta de los recursos durante las etapas en la pérdida o transición de un trabajo a otro para poder atender las responsabilidades privadas y familiares. Por ejemplo, señala el cuidado de hijos. Entonces, mientras las personas que están asistiendo, ya no están trabajando, mientras van a asistir a los procesos de reinserción laboral, puedan mantener, por ejemplo, la ayuda del Estado a través del cuidado de sus hijos para poder atender estas capacitaciones. ¿Cuáles son las dificultades que se han señalado primeramente en el marco general de lo que es la flexiseguridad? Bueno, evidentemente, para que los países puedan abarcar las ayudas sociales, la capacitación y el pago de toda la asistencia social, requerimos de una capacidad fiscal, es decir, el Estado requiere contar con los recursos suficientes que le permitan atender esas necesidades. ¿Qué es lo que pasa en los países latinoamericanos? Bueno, que muchos de nuestros países tienen cargas tributarias muy bajas, mientras que los países europeos más desarrollados andan por cargas tributarias del 45 al 60% en el pago de tributos. Nuestros países, como Costa Rica, debemos tener en este momento una carga tributaria entre el 12 o el 12-13%, lo cual pues se evidencia que hay una brecha importante en obtención de estos recursos para poder afrontar estos retos. Obviamente una capacidad institucional que permita, por ejemplo, a través de institutos como el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, el poder tener una rápida acción para poder tener una implementación de cursos que permitan la reinserción laboral. Cursos de inglés, cursos de nuevas tecnologías, el trabajo dual, el proyecto de trabajo dual que permita que trabajadores, estudiantes, estudiantes trabajadores puedan incorporarse rápidamente al mercado laboral sin dejar sus estudios y así poder contar con las experiencias necesarias. Pero además esto no solamente con jóvenes, sino que además se haga con otras personas que requieren irse capacitando en una nueva tecnología y nuevos procesos de reinserción. Fundamental, lo hemos visto durante todo el proceso, debe haber y debe existir diálogo social. El diálogo social, el diálogo tripartito entre trabajadores, empresas y gobierno es fundamental para la construcción de los acuerdos necesarios en el tema de la flexiseguridad. Y políticas activas de mercado de trabajo. En este caso, de los señalados, uno es la capacitación y que en muchos de los otros países latinoamericanos es un tema que es ineficaz.
existe una incapacidad por parte del Estado de poder atender a estas nuevas dinámicas de empleo para poder capacitar a los trabajadores. Pero además, no solo la capacitación, como señalábamos, sino que haya una capacidad institucional que permita que mientras estos trabajadores se están reinsertando en las nuevas dinámicas de trabajo, deban contar con su asistencia económica o asistencia familiar, cuidado de niños menores de edad y algunos otros beneficios que se les pueda dar. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte donde analizamos el tema conceptual de la flexiseguridad. Seguidamente, en la segunda parte, analizaremos un caso específico, el caso de Dinamarca, donde podemos tener ejemplo concreto de cómo se aplica la flexiseguridad en un país europeo.